Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado y en el análisis de los días miércoles está el doctor Augusto Tandazo. Hoy vamos a empezar con el tema del Banco del Pacífico, sobre la situación que insiste este gobierno en vender el Banco del Pacífico y justamente ya mismo vamos a poner un extracto de las declaraciones que dio el presidente del Banco del Pacífico, Roberto González. El por qué quieren vender el Banco del Pacífico. Doctor, buenos días, gracias, bienvenido. Buenos días, Carlita, buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. El miércoles es un día bendecido porque estoy con ustedes. Así es que aquí estamos y como dijo Carlita, que es pitoniza, yo voy a hablar 2-3 palabritas sobre el tema del general Arauz, que es lo siguiente. Tuvo una pequeña imprecisión. Cuando dijo, claro, no fue una imprecisión exactamente en el sentido estricto de la palabra. Más bien, lo explico mejor. Dijo, la policía o los policías no estuvimos negociando en ningún momento con las mafias. Sí, pero el presidente Lasso creó la Comisión de Pacificación para que se acerquen a las cárceles y conversen con los jefes de las mafias presos en las cárceles para llegar a una especie de pacificación. Entonces, eso no se lo puede ocultar, porque después Lasso decía, nosotros no nos hemos acercado a las mafias. Sí se acercó, a través de la Comisión de Pacificación. Segundo tema que no lo dijo el general Arauz, pero lo voy a decir yo, es el siguiente. En el informe, y es importante, porque no es un informe de los enemigos de Lasso, sino de los íntimos de Lasso. Es el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción presidido por Fernando Villavicencio. Elaboró un informe y voy a leer un extracto de 5 líneas que consta en el informe. En el mes de diciembre de 2021, por disposición de la excomandante hacia los generales Giovanni Ponce, Parra y Mauro José Vargas Villasís, estos debían informar a la Embajada de los Estados Unidos de América acerca de la existencia de varios generales de policía vinculados a estructuras criminales de tráfico de sustancias estupefacientes. Esta fue la maniobra para deshacerse de algunos generales, no solamente el general Arauz, y facilitar que suba el esposo de la comandante Varela al grado de general, el coronel Edwin Francisco Noguera Cosa, y también asciendan los coroneles Pablo Efraín Ramírez Erazo, Freddy Stalin Zarzosa Guerra y Freddy Omar Goyes Silva. Entonces, esto fue una canallada lo que hicieron. Una canallada. Y esto no debe olvidar el general Arauz, porque aquí tiene el informe del Frente Parlamentario, que es un informe que no lo pueden ocultar. Entonces, esto lo dice textualmente y dice más cosas, desde luego. Entonces, esto es importante verlo. Y luego toda la actuación de la embajada norteamericana, cuando dijo que la embajada de los Estados Unidos, lo dijo Fitzpatrick, toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas. Y lo convocaron al general Arauz para retirarle la visa, que posiblemente esto fue fruto de la gestión del general Ponce y del general Vargas, nombre y apellido, conforme lo dice Villavicencio en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Y entonces esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque lo manipularon y lo utilizaron como cualquier pelele al embajador de Estados Unidos para que sirva de instrumento para poder llegar a la cúpula de la policía con la gente cercana a la comandante Varela. Esto es importante. Doctor, esto es importante. A un futuro, porque el general Arauz ha demandado, a un futuro, ¿qué puede pasar con todo este caso que se ha dado con las acusaciones de narcogenerales y todo, y no existen las pruebas necesarias? ¿Cómo que no existen las pruebas necesarias? Voy a ponerle un ejemplo. Si lo citan a Fernando Villavicencio, a que diga cómo es que el 21 de diciembre, en diciembre de 2021, mandaron a 2 generales de la policía a hablar con el embajador norteamericano, a decirle que hay generales vinculados al narcotráfico. Tiene que, lo primero, citarlo a Fernando Villavicencio, ya no es asambleísta. Y decirle, venga señor, diga, ¿cómo se enteró de esto? Y ahí va jalando la piola. Cuando usted tiene la punta del ovillo, jala nomás la piola. Y Pero va agarrando la yo me madera. refiero, doctor,
es porque el general Arauz está pidiendo que le muestren pruebas al gobierno de dónde sacaron información de que él es un narco general. Es que eso no le van a dar, tiene que invertir la estrategia y tiene que atacar a aquellos que se vincularon a este proceso para sacarlo de la policía y para sacarlos, porque viene un tema que es feo. A ver, siempre hay estos intereses por meter la gente que les da la gana en los ascensos a generales del ejército, de la aviación, a los almirantes en la Armada y también en la policía. Siempre hay estos manoseos. Pero, por ejemplo, que digan que tuvo una sanción, que no pasó la prueba de X, pero no por narcotráfico. Pues es terrible que una persona no solo que no le den el derecho a ascender, sino que le enloden su hoja de vida. Es gravísimo. Ahí hay que pelear como gato panza arriba y pase lo que pase. Pero eso no puede ser, que hayan actuado de esa manera. Y lo que dijo el general Arauz es muy cierto. Lo tuvieron secuestrado al presidente Lasso. Lo secuestraron porque, ¿qué pasa? La comandante Varela con el teniente coronel Erazo, cuando concurren donde Lasso, y le dicen, verá señor presidente, aquí tenemos estos papelitos que hablan de la mafia albanesa y que hablan del caso León de Troya y que hablan de Rubén Cherres y que hablan de todo esto. Entonces el otro se bajó los pantalones, les permitió el ascenso de los que quisieron y hicieron lo que les vino la regalada gana. Entonces ese es el tema, pero esto hay que volver a desenredar la madeja y volverla a armar. Qué sencillo, pero él tiene todos los elementos como para defender su causa, él y los otros generales. Pero viene un tema que hay que razonarlo. En el Ecuador tenemos que parar alguna vez esto de los ascensos, porque es tan subjetivo el ascenso a los máximos grados de la policía y del ejército, de la aviación y de la marina, porque todo se hace en función de antipatías, simpatías o de intereses. Intereses. Entonces, de esa manera no se permite que ingrese alguien. Voy a poner un ejemplo. Si se ve en el horizonte que va a elevarse de rango a general a una persona que tiene todo el perfil para manejar la dirección de aviación de una institución armada, y dicen, lo que vamos a hacer es un negociado, no necesitamos que ese general vaya, porque tendría que ir a esa dirección de aviación. Entonces, no lo asciendas para que sigamos con la gente que está. O sea, todo es intereses, todo es intereses. Eso tiene que inventarse otro sistema de ascenso. Y esto me están oyendo miles de coroneles, y tanto de la policía, cuanto del ejército, cuanto de la FAE, y los correspondientes a capitanes de navío de la Armada, que ellos saben que les aplican ese filtro y generalmente arriba no llegan los mejores, sino los que están más al servicio del poder y de los intereses de turno. Entonces, esto tiene que pararse alguna vez. Pero de esto, no, los candidatos no quieren meterse a hablar de esto, porque ellos quieren hablar paja, como lo vamos a ver dentro de un momento. Ellos quieren hablar paja, entonces les queda muy bien las cosas porque no tocan los aspectos de fondo. Los verdaderos, si hiciéramos un análisis en cualquier institución de los que llegaron a coroneles, los que debían ascender y los que no debían ascender, generalmente ascendieron los sumisos, generalmente, no siempre, pero generalmente los sumisos, los obedientes al poder de turno o los que se adaptaban a determinados intereses de contrataciones. Punto. El resto es paja. Correcto. Doctor, pasemos ahora sí a la insistencia del gobierno de vender el Banco del Pacífico, pero antes de entrar con el tema, quiero poner un extracto de lo que dijo el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, Roberto González, para recordar un poco. Podría pasar. Un favorcito nomás, no deje de ponerle a Carla para estar monitoreando que no se nos fugue. No se nos va todavía. Ya, pues, pero pondrále en la pantalla. Con toda seguridad habrá escuchado a algunos candidatos decir que el Banco del Pacífico debería ser entregado al IES como pago por la deuda que tiene el Estado con esa entidad. Técnicamente hablando, ¿sería esa una decisión viable y luego sería una decisión responsable?
Bueno, yo creo que sería una catástrofe, porque primero que una cosa es el IES y sus problemas, que lo que necesitan es una profunda e integral reestructuración que no se hace en un día ni en dos, sino se hace mucho tiempo. Y otra cosa es que el Estado sea dueño de un activo productivo, rentable, como es el banco. Pero lo más importante de todos, y gracias por la pregunta, es que el 90% de los fondos que tiene el banco, que son 5.415 millones de dólares, es de privados, de depositantes como usted, como yo, como todos estos señores que hay aquí. Entregar esto a una institución como el IES significaría que al día siguiente la gente diría, ¿cómo que mi dinero va a estar aquí? Entonces, el Estado no solo no solucionaría su problema con el IES, sino que tenía un segundo problema, una monumental corrida de depósitos. La gente no confía en ese tema de esa entrega de un activo a un instituto como el IES, no tiene nada que ver. Entonces, mi obligación es precautelar a mis depositantes, que son los que, perdón, nos dan los fondos para poder prestar. Entregar el banco al IES o a otra institución financiera para cubrir una deuda es una decisión que no tiene ningún sustento técnico y podría provocar un enorme pánico financiero en el país. ¿Qué es lo que se debería hacer con el banco? ¿Insistir en la venta? Insistir en la venta, esperar obviamente a los resultados de las próximas elecciones y convencer o demostrar a la próxima administración del Estado que es sumamente necesario vender el banco. ¿Pero por qué? Si es tan buen negocio. Porque el Estado invirtió aquí, yo recuerdo cuando vine al país apenas 60 millones de dólares, hoy va a recibir 911. Ese dinero debidamente invertido, debidamente devuelto a la sociedad puede ser muy productivo, porque la tentación de mantener el banco en manos del Estado, un año puede ser que sí, pero al año siguiente puede ser que se vuelvan a desviar sus fondos en operaciones políticas y entonces volvemos a perder valor. Vea usted, doctor, cómo se justifican, ¿no? Invirtió 60 millones el Estado, pero ahora tiene 900 y hay que venderlo. A ver, esto es grave todo lo que dijo Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. ¿Por qué razón? Porque él está diciendo que el Banco del Pacífico es una institución rentable y productiva. ¿Y por qué la quiere vender? ¿Por qué la quieren vender? Y al seguro no. No, pero espérenme un ratito. Primero, ¿por qué la quieren vender? ¿Porque a cuenta de qué? O sea, ¿por qué el Estado quiere perder un activo tan importante como el Banco del Pacífico? Primera cuestión. Segundo, yo no estoy a favor de esto, pero digamos que le pagan al seguro la enorme deuda que tiene el Estado, que con esto no se resuelve la deuda con el seguro, porque el banco vale en este momento 910 millones de dólares. Es lo que vale, que son 845 millones más 65 millones de la utilidad del último periodo. 910 millones. Pero no quiere decir que el IES lo va a manejar, pues. Porque es lo que da a entender Roberto González. Porque lo puede tomar el IES y el IES venderlo. Que yo no estoy de acuerdo con su venta. Entonces es diferente. Entonces, no es el tema así nomás. El tema es que lo quieren vender a privados. Entonces espanta la idea de que aparezca el seguro. Porque el negocio está en venderlo a privados. Voy a poner las cosas claras, como Augusto Tandazo las sabe decir. Si le pasan los activos del Banco del Pacífico al seguro, ¿de qué tamaño es la coima? No hay, pues. Cero. No hay, Cero. no hay. Doctor, No hay coima. y nos dan a Pero entender... si venden a un sector privado, a una banca privada, entonces el tema cambia. Claro. Ya la coima sube enormemente de precio. Entonces el tema es sencillo. Cuando usted ve que quieren vender algo, es porque quieren ver de dónde sacan los palos de los que habla Zapata. ¿De dónde salen los palos? Que me gustó lo que dijo Arauz, no son precisamente los palitos de helado. ¿De dónde salen los palos? Entonces vender el Banco del Pacífico. Ahora, no sé si hay alguna pregunta porque quiero analizar lo constitucional. Doctor, y cuando él dice que como que entregárselo al seguro es como que el banco no va a estar bien administrado. En buenas manos, así es. O no va a estar en buenas manos. Pero si el banco del seguro, el BIES, yo creo que tiene un buen desempeño. Yo lo veo que es un banco que da crédito y que hace un buen trabajo. Tal vez hay cosas que tal vez no anden bien por allí, pero tiene una buena administración. A ver, el BIES es un excelente banco. Pero ¿qué culpa tiene el banco
si cada vez que falta dinero en el Seguro Social, lo descapitalizan al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se llevan el dinero para gastos que son de rutina? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo Doctor, se puede, por ejemplo, en un momento decir... doctor, y además a él ya no le compete hablar de eso. ¿Cómo? A él ya no le compete hablar de eso, que se le entregue el banco al Seguro Social. No le compete, lo que quieren es trasladarlo al sector privado bancario. Punto. Y ahí deben haber intereses nacionales e intereses conectados con los intereses transnacionales. No nos olvidemos que el Banco de América, Banco Norteamericano, estuvo interesado en el Banco del Pacífico. Primero, analicemos esto. El Banco del Pacífico tuvo reconocimientos internacionales, por su eficiencia, por su performance, por la forma como ha manejado las operaciones. Y de pronto entró el gobierno de Lazo y prácticamente le echó encima una campaña de descrédito del banco para ver si bajaba de precio y lo vendían a precio de gallina robada, de gallina flaca. Entonces, eso no lo lograron y el banco sigue boyante y el banco sigue allí actuante. Entonces, de lo que se trata es de deshuesarlo al Estado y a sus instituciones, porque el sector privado nocivo, no me refiero a todo el sector privado, porque hay un sector privado que trabaja para el país, pero este sector privado que es avasallador, para ellos el Estado no tiene que tener ningún activo. Petroecuador debería privatizarse, la SELEC privatizarse, las telecomunicaciones seguir privatizándose y etc. cosas, y todo privatizarse para llevarse las potestades y las competencias del Estado al sector privado. Entonces, en el caso del banco, ¿por qué tiene que haber un banco? Un banco que además está allí para regular el mercado. Porque si el Banco del Pacífico ofrece tasas de interés o algún sistema preferencial, o más bajo por lo menos que la otra banca privada, la banca privada, entonces les crea un problema a los bancos, en especial a los grandes bancos, Banco de Guayaquil, de Lazo, los bancos de los EGAS, los bancos y etc. cosas. Entonces, ¿cómo desaparecerlo al banco? Pero entonces veamos si es factible desaparecerlo. Pero espero que me escuchen los padres de la patria, como les dice, que están de candidatos nuevamente. Porque es el gran problema. Tenemos campañas electorales donde hablan maravillas, pero no hablan de los temas de fondo. Hablan paja, paja y más paja. Entonces viene el tema. Ojalá aprendan esto, los candidatos, ojalá aprendan. Artículos de la Constitución de la República sobre el tema de las instituciones financieras. Primero, artículo 308 de la Constitución. Las actividades financieras son un servicio de orden público que debe ejercerse previa autorización del Estado. Cuestión importante. Artículo 309. Aquí ya viene la pepa. El sector financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Entonces viene el tema. ¿Puede haber un sistema financiero en el Ecuador sin un sistema financiero público? No, porque estarían violando la Constitución. ¿Cuál sería el banco que ocupe el papel que juegue el Banco del Pacífico en el sistema financiero nacional? Ninguno, pues, el rato que desaparecería. Ninguno. Entonces violan la Constitución. Violan la Constitución. Porque entonces tendría que la Constitución decir, el sistema financiero nacional se compone de los sectores privado y del popular y solidario, ya no del sector público. Entonces están violando la Constitución, lo que el señor González lo dice, aupado por el entrevistador que le da piola en todo. Luego, ¿qué dice la Constitución? Cada uno de estos sectores, o sea, el público, privado y comunitario, contarán con normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encargarán de preservar su seguridad, papel importantísimo, estabilidad, transparencia y solidez. Entonces viene el tema. Primero, ¿existen normas específicas y diferenciadas para cada uno de los sectores? No las hay. No las hay. Y luego dice, estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. Artículo 310 de la Constitución.
El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa a los servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. O sea, eliminando el Banco del Pacífico, están comiéndose el artículo 310 de la Constitución y parcialmente el artículo 309 de la Constitución. Así de sencillo, o sea, están eliminando algo que es importantísimo para el sistema financiero. Entonces, toda esta entrevista que tuvieron, que usted la reseña en la parte más importante, es una entrevista que lo único que nos hace ver, es cómo se manipulan los intereses, incluso violando la Constitución. Les estorba el Banco del Pacífico como banco público, pero les agradaría enormemente captarlo y pasarlo a ser parte de los activos del sector financiero privado, transnacional o nacional, porque ellos tienen un maridaje. Entonces, esto es lo que pasa con el Banco del Pacífico. Y de lo que pretende González es que se venda cuanto antes. Quiere decir que Lazo avance a venderlo al banco y haga otro negociado de los tantos que se han hecho. Entonces, de esto se trata. Pero viene la pregunta, señores candidatos y candidata, ¿están en estos temas? Y en otros temas que los vamos a ver, no están. Entonces, mientras estamos pensando en las elecciones y etc. cosas, no nos damos cuenta cómo se están llevando el país al peso. Bueno, sin duda alguna, este gobierno le ha querido meter la mano a todo tipo de institución en donde más ha podido, doctor. Pero bueno, esto también del tema del Banco del Pacífico va de la mano con los supuestos proyectos, digo supuestos, que tenía el presidente de la República. ¿Realmente se necesita esa venta del Banco del Pacífico para suplir algún tema de necesidad económica del país? ¿O realmente es una demagogia, algo innecesario? ¿Cuál debería de ser el objetivo principal del Banco del Pacífico? Primero, regular el mercado a través de su presencia en el mercado. Porque eso hacen las empresas públicas. Si no existiera la CNT, hicieran la fiesta entre Movistar y Claro. Entonces, aparte de la necesidad de que las empresas públicas sean entidades rentables y mucho más importantes para la economía, eso es de verlo. Una Petroecuador que produce a la mitad de lo que produce una empresa privada de su costo de producción, es necesaria, pues. Es más, ojalá todos los campos pasaran de los campos privados a Petroecuador, por una sencilla razón, porque es más barato que Petroecuador produzca un barril de petróleo que una empresa transnacional. Pero ¿cómo hay que eliminar la Petroecuador? Buscando cualquier pretexto baladí. O quitándole los campos, que es lo que pretende hacer, y lo está haciendo el ministro Santos estos días. Mientras usted y yo estamos hablando, Santos está entregando campos petroleros que ya debieron pasar a Petroecuador para que Petroecuador tenga el 100% de la renta, 100% de la renta y no la comparta con una empresa privada. ¿En qué términos se los está entregando, doctor? Lo más grave, aparte de que no son beneficiosos para el país, es que prorrogue un contrato. Porque un campo petrolero tiene una cantidad de X de reservas, una cantidad. Y si usted espera que no quede un barril y recién le digan, ahí le entrego los fierros, ese campo vale cero. Entonces, cuando el Estado hace el sacrificio, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en cualquier parte, hace el sacrificio de tener, porque por X razón, entregar un campo por 20 años, y dice, bueno, me aguanto 20 años, me amarro los cinturones, voy a recibir una renta, no la que yo debería recibir, pero recibo una renta menor, pero con la esperanza de que ya se vence un contrato para que vuelva ese campo con las instalaciones y los derechos al Estado. Y sucede que vence ese contrato y lo prorrogan. O sea, independientemente, a si le mantengan los mismos parámetros económicos del contrato, es un perjuicio al Estado. Porque están dejando ese campo en manos privadas, cuando ya debe pasar a Petroecuador, para que Petroecuador, con los costos de producción que tiene, que son la mitad de los costos de producción del sector privado, tenga el 100% de la renta. Esto es difícil de entender, no le digo a usted, Carlita, es difícil de entender al pueblo, se lo digo. Tan elemental como eso. Y Santos está negociando renovación de contratos y dice, pero es con la empresa china.
Peor con la empresa china. Peor con la empresa china que nos ha quedado tan mal en todo y que se ha llevado el santo de limosna en la comercialización de petróleo. Y también a la empresa de Chile. ¿A mí qué me importa que sea estatal empresa? Si la empresa es pública o privada, la empresa con la que le estoy dando los campos, y me perjudica, el perjuicio es el mismo. Yo una vez dije esto en un medio de comunicación hace muchísimos años. Doctor, una pregunta sí, para que me saque la ignorancia. ¿Estos contratos a cuántos años regularmente son? ¿Y un nuevo gobierno podría desestimar estos contratos, desvincularse? Verá, todo lo arman con el ánimo de venderlo al país, de hipotecarlo al país. Recuerde usted lo que había en el pasado. Voy a poner este tema, la concesión del Canal de Panamá, a 100 años. Hijo de madre, o sea, tenían que pasar 3 generaciones para que usted pueda ver un fierro en manos de Panamá. Entonces, ese es un tema. ¿Qué dice la ley de alianzas público-privadas y el reglamento de la ley? Que los contratos en alianza público-privada, que es un invento desastroso que se hizo para vulnerar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Dice que los contratos serán por 30 años. No sean infelices. O sea, en 30 años duplican, o sea, multiplican por N veces en la recuperación de las inversiones. Vea el OCP hace 5 años, de un contrato de 20 años ya amortizó todas sus inversiones. Y sigue teniendo una renta líquida y lo quieren renovar al contrato encima. Entonces, 30 años y prorrogables todavía. O sea, ¿cuándo nos quieren dar los campos petroleros? Cuando ya solamente se siga sacando agua. Entonces, esto es terrible. La forma como lo van armando, y eso usted lo puede ver en un tema que lo tengo preparado para si alguien lo quiere analizar. La gente no le gusta los temas de fondo en el Ecuador, Carlita. La gente en el Ecuador le encanta el eslogan, el cliché, la frase cortita. Por ejemplo, el porqué de las leyes, del porqué de la contratación con las alianzas público-privadas. Hay que analizar la ley y el reglamento de la ley que lo acaba de dictar, está más fresquito que el pan. El presidente Lasso. Pregunta del millón. ¿Qué candidato o candidata ha hablado de este reglamento que es horroroso? Horroroso. Es más o menos poner en vigencia un Swiss Challenge, que es un sistema el menos transparente del mundo en materia de contratación pública. O sea, todos los parámetros de lo que es un Swiss Challenge lo meten en una contratación pública. Por ejemplo, este es un tema, pero es para un tema central, no más que ese tema. ¿La gente está dispuesta a oír esto o solamente oír propuestas vanas y caídas en el vacío de los candidatos o candidatas? Este es un tema grave, lo que usted acabó de tocar. Entonces, todo esto tiene su efecto. Quieren deshuesarlo al Estado y obviamente atacando al sector público para decir lo más ineficiente, que es la cantaleta de todo el mundo. Pero la eficiencia se evalúa por costos, no se evalúa por otra forma, de otra forma. La verdad es que, bueno, sin duda alguna estas explicaciones nos dejan repensando, ¿no?, de la forma en que venden al país. Pero el tema del Banco del Pacífico viene encadenado al tema del seguro social. Porque bueno, en estos momentos ahora se le trata de dar una vuelta a todo lo que tiene que ver las instituciones públicas. En ese sentido, doctor Tandazzo, ¿cuál es la salida para el seguro social? La salida para el seguro social está en la gente. Primero, que no se deje tomar del pelo. Está en la gente, porque es el país de la ingenuidad, el país del candor. Entonces el tema es, dice la Constitución, el dinero del seguro social son distintos de los del fisco. Y sin embargo, o no le pagan o se le llevan la plata. Entonces, lo primero, devuelvan la plata. Pero viene la pregunta, lo dice Sonnenhorner en su plan de gobierno. Vamos a pagar la deuda del IES, más o menos lo dice. Pero viene la pregunta, ¿y con qué plata lo vas a pagar? Si están apoyando, por ejemplo, el que el crudo del ITT se quede bajo tierra, con lo cual va a colapsar la dolarización. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo puedo decir cualquier cosa. Dice el pensamiento sufí profundo. Dice, la palabra agua no calma la sed. ¿Qué es lo que calma la sed? El agua, no la palabra. ¿Cómo se va a cambiar? ¿Cómo se va a cambiar la realidad del seguro social? ¿Cómo se va a cambiar? Con el sistema que tienen, lo vamos a analizar en el caso Sonnenhorner, de su plan. Entonces, ¿cómo lo van a cambiar?
¿Cómo? ¿Por qué le toman del pelo? Además, hay una cosa que es importante decirla, que lo estaba yendo a decir. Carlita, alguna vez en una entrevista de hace muchísimos años, tratando de explicar esto, decía, si a una hija mía, que no le he tenido, pero hipotéticamente a una hija mía la viola un gringo, es terrible. Es terrible. Si la viola un chino, es igualmente terrible. ¿O qué? Porque es chino y ojos rasgados. Y viene del ex gobierno de Mao Zedong. Y es bueno. O de Xi Jinping. Si la viola un europeo, lo mismo. Si la viola Lula y su gobierno, es lo mismo, es violación. Como nos hicieron con la Central San Francisco y con otro tipo de contratos que se hicieron. Es violación. ¿De qué estamos hablando? Entonces, es que estamos contratando con una empresa china pública y te está perjudicando al Estado, o te hace feliz que te perjudiquen solamente por saber que la CNPC es una empresa china. Entonces, eso es lo que le falta al Ecuador y a su gente, defender su patrimonio. No lo defienden al patrimonio. Y entonces caen en cualquier redada, en cualquier vaina. Esos puntos que tocó usted ahorita del plan de gobierno de Otto, ¿cuáles son las inconsistencias que usted encuentra ahí? Ya lo vamos a ver. Déjeme solamente desarrollar un temita que es de coyuntura. El Consejo Nacional Electoral ha escogido 5 temas para el debate presidencial del 13 de agosto. Y el debate versará sobre seguridad y gestión integral de los impactos de la delincuencia y el crimen organizado. Seguridad y gestión integral. No hay nada estructural ahí. Régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo. Política social, educación, salud, cultura, bienestar familiar y social. 4º tema, democracia, institucionalidad y participación ciudadana. 5º tema, sostenibilidad, gestión de riesgos y conservación del medio ambiente. ¿Qué les hace falta en los temas? No se habla nada sobre la deuda externa. No se habla nada porque para todos es, como dijo Villavicencio, ¿y cómo va a resolver esto? Nos endeudamos. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Pero el pago del servicio de la deuda, de los intereses, para que me entienda el pueblo, eso va creciendo. Estamos viviendo para pagarlo, ni siquiera el capital, sino los intereses de la deuda. Eso nos está ahogando, peormente para pagar el capital. El tema de la deuda interna. ¿Quién habla de la deuda interna con profundidad? No con eslogans, con cifras. ¿Cómo van a resolver? Le voy a poner un ejemplo. Al Banco Central, el gobierno le debe más de 6.500 millones de dólares todavía de una deuda de 9.000 millones. 6.500 millones de dólares le debe. Y deuda que se contrajo fundamentalmente en el gobierno de Correa. Deuda interna. ¿Cuándo van a pagar la deuda interna? No solamente al seguro, sino al Banco Central. ¿Cómo se va a manejar el país? ¿Cuáles son las dicotomías entre la inversión extranjera y la inversión nacional? Porque no se las puede poner en un solo saco. Hay que privilegiar la inversión nacional, como dice el artículo 339 de la Constitución. ¿Qué piensa el Ecuador de los créditos de proveedores? Donde a pretexto de que no tenemos plata, nos imponen contratistas de esos países y nos sacan la madre vía por tasas de interés y por vía de que como no hay concurso, nos imponen precios. ¿Por qué no debatimos en el Ecuador sobre la planificación integral vinculante o referencial para ver que el país vive de una planificación que en el fondo no existe? ¿Por qué no hablan los candidatos sobre la soberanía energética, que es una norma constitucional consagrada en 3 artículos de la Constitución? Soberanía energética. ¿Cómo la van a alcanzar? Exportando petróleo e importando combustibles, dejando el crudo bajo tierra. ¿Qué proyectos han armado los gobiernos para soberanía energética? Ninguno. El tema de venta de empresas incautadas. ¿Cuántos años vivimos hablando de la venta de empresas incautadas? El origen de la crisis financiera, económica y financiera del IES y su solución. Esos son los temas que están ausentes del debate. Están ausentes del debate. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Ahora, como el tiempo apremia, vamos a tener que hacer un análisis, pero a vuelo de pájaro, del plan de trabajo de Sonnenhorner. No sé si me permiten o tienen algún otro tema. Vamos con el plan de trabajo de Otto Sonnenhorner. Usted, tengo que decirlo despacio ese apellido porque es difícil.
Sí, yo a ratos me confundo con Alka-Seltzer, pero ya viéndolo bien es Sonnenhorstner. Sí, ese es el problema. Pero no es el único, doctora. La verdad es que aquí es medio conocido Sonnenhorstner, Alka-Seltzer, Schwarzenegger, Schnauzer, hasta Gerald Schauder he escuchado por ahí. Saucer 8 también dicen por acá. Oiga, ¿usted se acuerda cuando lo nombró Moreno vicepresidente de la República? Los asambleístas que querían exaltar su nombre y apellido y querían ser protagonistas y se pegaban unas trabadas y decían unos apellidos que no daban con el nombre, con el apellido. Pero bueno, es el vicepresidente que tuvimos representante de los medios de comunicación en el gobierno de Moreno. Representante de los medios de comunicación y de la derecha. Sí. Entonces, a ver, tenemos que ir rápido. Antes de que se vaya Carlita. Ella no se puede ir. Ya, bueno, ella se está arriesgando a que yo le meta una acción de protección. Y el rato apoyo que la le meto moción. una acción No de haga protección, eso, doctor, que no tengo cómo defenderme. No. mejor que no tenga cómo defenderse. Para mí es mucho más importante. Entonces, a ver, la corrupción, dice, se ha incrustado en todos los estamentos del Estado y somete hoy a una crisis moral al país. Pero llega en base a un pacto inmoral. Si él habla de moralidad, llegó a un pacto inmoral para facilitarle a Lenín Moreno que la derecha capte la vicepresidencia de la República, la derecha que perdió las elecciones del 2017. Y manejaron el país con el apoyo de los perdedores de las elecciones de 2017. Y también olvida que llegó al poder siendo tesorero de Galley Enterprise, una empresa creada en Panamá, que era un paraíso fiscal, y él no podía jamás llegar a la vicepresidencia, porque la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 2017 se lo impedía, no solamente a los que tenían bienes, sino también a los dignatarios de esas empresas. Luego habla de democracia e institucionalidad. Creemos en la democracia, la separación de poderes y la fortaleza institucional como cimientos para lograr una sociedad próspera y libre. Y el trujillato que crearon en el gobierno de Moreno, que era para asaltar la democracia, asaltar los poderes, tomarse las instituciones del Estado. ¿De qué está hablando? ¿Qué cree que somos imbéciles que no nos vamos a acordar? Transparencia y combate a la corrupción. Pero cuando a él le encargaron el tema de la salud en el gobierno de Moreno, fue la feria de los hospitales y la feria de las medicinas. Entonces, ¿de qué está hablando? Eficiencia y efectividad en el servicio público. Promovemos un servicio público que impulse el diálogo con el sector privado. ¿Cuál diálogo? No para dialogar, sino para transferir los servicios públicos al sector privado y convertir un servicio público en un negocio rentable, cambiando el sentido de lo que es un servicio público, como el nombre lo dice, servicio a la comunidad, no rentabilidad económica, no lucro. Y ellos están con la derecha que busca todo lo contrario, que va a combatir, dice en el 4.1 del plan, combatiendo frontalmente a las mafias. ¿Y qué ha dicho hasta el día de hoy, 19 de julio del 2023, sobre el caso León de Troya? ¿Qué ha dicho? Ahí está un caso de mafias, de la mafia albanesa. Que hay que enfrentar el cambio climático y sus efectos promoviendo una economía circular. ¿Y qué habla de la soberanía energética? Yo quisiera saber qué dice sobre la soberanía energética, que ningún candidato se atreve a tocar ese tema, que es clave. 3 artículos de la Constitución hablan de la soberanía energética, 3. Me parece, si me recuerdo bien, 284, 304 y 334. El tema de las consultas a las comunidades, que lo convirtieron en una consulta nacional, violando la Constitución con el tema del Yasuní. Y tampoco entiende una cosa, el origen de la contaminación. La contaminación no se origina produciendo petróleo. La contaminación se origina consumiendo combustibles, que vengan o no del ITT, o sean importados, eso es lo de menos. Respeto irrestricto a los derechos fundamentales, lo plantea. Y la protesta de octubre del 2019, cuando él era vicepresidente, los derechos fundamentales, cuando mataron a más de una decena de personas y los heridos pasaron de centenares. Y los derechos de salud sobre la pandemia, ¿acaso el derecho de la salud no es un derecho fundamental? Y eso ni siquiera se pudo tener la seguridad de la identidad de los cadáveres que morían en el caso del COVID. Reducir las muertes violentas
con seguimiento. Mire esto, a ver, leámoslo despacito. Eje de seguridad integral. Reducir las muertes violentas con un seguimiento a nivel regional y nacional. Entonces alguien me escucha lo que estoy leyendo del plan de Sonnenhorst. ¿Y esto qué quiere decir? Nada. Reducir, todos quisieran reducir las muertes violentas. Con un seguimiento a nivel regional, estadísticas. Pero ¿y cómo lo vas a reducir? El cómo no existe, pues. Es una tomadura del pelo. ¿Cómo vas a reducir las muertes violentas? Reducir la reincidencia de criminales previamente capturados y enjuiciados por cometer crímenes en el territorio nacional. Ah, o sea que los crímenes cometidos en territorio nacional hay que juzgarlos en el Ecuador. ¿Y por qué tuviste una posición favorable a la extradición? Que era más o menos que lo juzgue la justicia, la privatización de la justicia internacional. Incrementar la captura, mire qué bonito que suena, esto está hermoso, está por ponerlo en un letrero. Incrementar la captura de los criminales más buscados por la Policía Nacional del Ecuador. Suena bien, si el pueblo puede decir, ve, Sonnenhorst los va a capturar. ¿Y cómo los va a capturar? ¿Cómo? ¿Por qué plantea esto? Aumentar la presencia del Estado a través de brigadas, unidades de policía comunitaria, entre otras, o sea, en el tema de seguridad. Brigadas son privados, policía comunitaria es privado, no pueden manejar armas. ¿Cómo van a enfrentar la inseguridad sin armas? Pero además, ya la fuerza policial está llegando va a llegar a 60.000 policías. Eje económico, proteger y fortalecer la dolarización. ¿Cómo? ¿Cómo va a fortalecer? Con el crudo bajo tierra, que no va a haber ni siquiera un centavo para importar combustibles. Y aupando, favoreciendo la suscripción de acuerdos de libre comercio, en donde nos van a abrir la puerta para meternos todos los productos. Voy a ponerle un ejemplo así de entrada. Una camisa en $10. ¿Qué industria nacional va a producir una camisa en $10? Entonces viene el tema. Quieren romper con la industria, la incipiente y famélica industria nacional. Y todo para favorecer, porque es importante verlo. El enfoque de estos gobiernos es favorecer la exportación per se. ¿Por qué? Porque ellos están buscando, primero, posicionarse en el mercado internacional y segundo, que se les dolarice el Ecuador para tener amplias ganancias dentro del Ecuador. Porque con dólares y con una economía sucretizada viene el tema. Recuperar el rol del Estado e invertir de manera responsable los recursos públicos en servicios sociales e infraestructura. Qué bonito que sonó. Lo voy a repetir, Carlita y Jaime. Recuperar el rol del Estado e invertir de manera responsable los recursos públicos en servicios sociales e infraestructura. ¿Cuál fue la inversión de Moreno en su gobierno, del cual fue parte de Sonnenhorst? La inversión social en infraestructura fue cero. Entonces, ¿cómo nos puede ofrecer una persona que fue parte de un gobierno que lo primero que hizo fue no hacer nada? O sea, dejar que las cosas se mueran ahí por consunción. Impulsar la reactivación de la inversión privada para apalancar el crecimiento, generación de empleo adecuado y desarrollo sostenible. O sea, esto tiene color y sabor. Nuevos incentivos a la inversión privada debe ser. Porque cada vez que invocan esto es para a la inversión privada dejarle que no tribute 15 años, que haga la fiesta con el Ecuador. Y etc. cosas, no me voy a seguir con este tema. Crear más plazas de empleo adecuado y de calidad. Qué bonito que sonó. Mire, yo estoy a punto de llorar. De la emoción, desde luego. Crear más plazas de empleo adecuado y de calidad. Especialmente para mujeres jóvenes y adultos mayores, que son los grupos que tienen los indicadores más graves de desempleo, informalidad y empleo adecuado. Alguien lee este plan y dice, con este vamos a tener empleo. Como cuando Magua nos ofreció 600.000 plazas de trabajo, pero no nos dijo que era en base a los migrantes que iban a trabajar en el exterior. Entonces, ¿cómo va a crear las plazas de empleo? Fomentar el emprendimiento a través de medidas que apoyen al pequeño y mediano empresario. ¿Cuáles medidas? Con tasas de interés que llegan al 28% para el emprendimiento, tasas de interés fijadas por el Banco Central. Y dolarizado. ¿Qué ha dicho sobre esto? No ahora de candidato. ¿Qué ha dicho Sonnenhorst sobre la política financiera en el Ecuador? Nada. Y ahora un eslogan. O sea, es la campaña del eslogan. Salud pública, mejorar los niveles de inversión en materia de salud pública. ¿Y qué hicieron ellos en el gobierno de Moreno? Nada. Nada. Fortalecer y transparentar los procesos de compra de medicamentos. Por Dios, hasta eliminaron en Farma, que era precisamente para transparentar los procesos de compra de medicamentos y los escándalos de corrupción que hubieron en la compra de medicamentos. No dijeron nada de esto. ¿Que se olvidó de todo esto?
Se olvidó de los operativos que hacían y veían que en casas privadas estaban carros y bodegas llenas de medicamentos para colocarlos en los hospitales. Por la ventana, no por la puerta grande. Mire esto, y esto es salvaje. En materia de salud dice, prevenir y reducir actos de violencia dentro de espacios de infraestructura hospitalaria y de provisión de servicios médicos. O sea, ¿qué tiene que ver con la salud? Eso tendría que haberlo puesto en el tema de seguridad, que más o menos quiere decir que dentro de hospitales o casas de salud no hayan temas de violencia. O sea, ponga un adecuado control de seguridad en los centros de salud y pare contar, pero no lo ponga como un eje de política. Derechos humanos, no se dice nada. Derecho urbano y planificación, paja. Reducir el déficit habitacional de vivienda con solución. Mire otro, qué hermoso esto. Reducir el déficit habitacional de vivienda con soluciones basadas en principios de equidad, inclusión, interculturalidad y sostenibilidad, mejorando las condiciones integrales de vida, con énfasis en la atención a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! Premio Nobel al gran corazón de Sonnenhorner. Primero, ¿dónde está el plan? El plan concreto. Y segundo, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero? Con lo que le dice su candidata a vicepresidenta, que hay que dejar el crudo bajo tierra. Que además el crudo es tan poco lo que se va a dejar igual. Pero viene el tema, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿O van a venir más impuestos? Educación, elevar la calidad educativa, aumentar la cobertura y equidad para garantizar una educación inclusiva, fortalecer la formación docente. ¿Cómo y con qué dinero? Suena bonito. ¿Cuál es el plan de educación? Paja. En la práctica, nada. Doctor Tandazzo, Sí. de mi parte yo me despido, mi promesa es que lo voy a seguir escuchando y quiero pedirle pues a todos nuestros seguidores que no se olviden de ponerle like. Mañana también tenemos un programa especial, así que también los invito a todos a conectarse el día de mañana. No se olvide, para el próximo miércoles está ya presentada la acción de protección. ¿Parece bien? De acuerdo. Guerra avisada no mata gente. Dios mío. Así que Carlita, Voy a tener que prepararme para que... prepárese. Doctor. Entonces, no, esto es de broma, Carlita. Usted tiene que cumplir con una tarea tan noble como la educación. Y eso es lo más noble que puede hacer un ser humano. Transmitir lo que sabe, porque ese es el gran legado. No llevarse los conocimientos, sino transmitirlos para que los que vienen tomen la posta y puedan seguir avanzando. Eso es importantísimo. Así que más bien que le vaya bien, Carlita. Son bromas y que le vaya bien. Usted cumple una misión social muy buena. Doctor, hay una inquietud de un seguidor, Pablo Tobar. Me dice que le consulte a usted. ¿Por qué un rico busca ser presidente? ¿Por qué un rico busca? Ese es un tema muy interesante la pregunta. A ver, un rico busca ser presidente o busca colocar en la presidencia gente que los represente. ¿Por qué? Porque esa es la forma desde la política y desde el gobierno, desde el ejecutivo y desde las demás instituciones del Estado, porque podemos también hablar de la Asamblea Nacional, que también se elige por votación popular. Es sostener el statu quo, sostener el sistema económico, social, político, cultural y jurídico. Porque ellos no pueden ponerse en una hamaca y a disfrutar solamente el dinero que tienen, sino que dicen, esto nos puede virar. Tenemos que alguien del grupo lanzarse para seguir cuidando que este sistema irracional y de perjuicio a la sociedad se mantenga, porque de esa manera son pocos los que llevan la gran cantidad de la renta y son los que viven en la miseria y en la pobreza. Esto lo dice hasta el propio gobierno. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Entonces, tienen que tener el control de policía, del aparato represivo incluso, del aparato jurídico, para de esa manera desestimar cualquier levantamiento, cualquier actitud que pueda tener la gente en defensa de sus intereses. Entonces tienen que tener una fuerza pública bajo su mando. Tienen que tener el control de la legislación para que no vaya a aparecer alguna legislación que los ponga contra la pared. Más bien la legislación tiene que ser en beneficio de ellos. Entonces, tienen que acceder. Ese cuento que tenemos de toda la vida,
Suben y no tienen interés en robar, saben decir. No tienen interés porque tienen plata. Y viene el tema, llegó Lazo, que tiene toda la plata del mundo, toda la plata inimaginable. Y se dieron actos de corrupción en su gobierno con gente que llevó el del Banco del Pacífico. Entonces viene el tema. De Guayaquil. Desapareció la corrupción, no desapareció la corrupción. Llegan con dinero y no desaparece la corrupción. Del Banco de Guayaquil, doctor, dijo del Pacífico. ¿Cómo? Con gente que llevó del Banco Guayaquil, dijo del Pacífico. Ah, ya me equivoqué, perdón. Que me perdone la gente del Banco del Pacífico. Con gente del Banco de Guayaquil. Que todos fueron sacados de ahí, Hernán Luque Caro, Iván Correa, toda esa gente. Pues viene el tema. Y teniendo, yo lo que digo, a ver, yo no estoy aspirando a tener millones, ni mucho menos. Y tienen para vivir 5 vidas. No, pero mire usted esto. Que una persona que tiene dinero para este rato comprarse lo que le viene la regalada gana, hacer lo que quiere, y que se vinculen indirectamente con la mafia internacional del narcotráfico, la mafia albanesa. Usted me entiende. Entonces dice, o sea, ya son, definitivamente son pervertidos. Entonces es lo que pasa en el Ecuador. Entonces, por poner estos membres, es que nombrémoslo a tal o cual candidato porque este tiene plata y no va a querer meter las manos en el erario nacional y en los recursos públicos. Mentira. El que tiene 10 millones quiere tener 100 y el que tiene 100 millones quiere tener 1000. Y hay en el Ecuador fortunas que llegan a los 10.000 millones de dólares y no son precisamente las de Álvaro Noboa. Entonces, es lo que buscan, un poder y que están ilimitado. pidiendo incentivos tributarios. Pero claro, pues es que son llorones. O sea, los verdaderos, a ver, lo acusan a las empresas públicas de subsidiar determinadas cuestiones. Pero los que están con las manos abiertas, como cuando en las iglesias rezan el Padre Nuestro, que nunca he entendido eso de abrir las manos, con las manos abiertas a ver qué les cae. Entonces, por ahí fracasa en algún proyecto, subsidien, remitan es de remisión, remitan deudas. Hicieron la remisión de deudas con Moreno, 4.500 millones de dólares. ¿Y qué dice Sonel Horner sobre la remisión de las deudas? ¿Qué dice? Porque de eso deben tratar. No de hablarnos de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es otro tema, pero no vengan con esos cuentos. Doctor, en el 2021 este gobierno condonó deudas, impuestos que tenían los grandes empresarios por alrededor de 6.638 millones de dólares. Año 2021. Claro, sí. Pero siempre ha sido eso, lo gordo para los privados, lo angosto y lo estrecho para el pueblo. Y entonces, no es que hay que eliminar el subsidio de los combustibles. Y cuando securitizaron la deuda, y el gobierno en la época de Osvaldo Hurtado asumió la deuda en dólares de los empresarios privados para que permitirles que paguen en sucres. En sucres. ¿Quién pagó la deuda de los privados? El pueblo, pues. Porque de la economía nacional se pagó la deuda de los privados. Y después esa gente, hasta canales de televisión compraron con esa plata. Doctor, ¿y en el feriado bancario, quién pagó la deuda? El feriado bancario se rifaron los CDR, los certificados de depósito reprogramados. Se rifaron. Fue un mercadeo por debajo de la mesa. Eso fue terrible, ¿cómo lo hicieron? Esa fue el paraíso que les cayó, la bendición que les cayó a determinados sectores del empresariado, que de tener X pasaron a tener 10X o 100X. Y ahí es donde capitalizaron gente, como las que están al mando de los grandes bancos del Ecuador, porque hicieron la fiesta, e incluso la Curia también hizo la fiesta. La Curia. Compró CDR. Con sus testaferros. Porque ellos están predicando acá el más allá cuando les encanta vivir el más acá. Así es. Hay tantas cosas que hay que recordarle a la gente. Hay jóvenes que no se acuerdan, no saben porque tienen 18 años y están desconectados de la realidad. Siempre es bueno hacerles acuerdo de lo que ha vivido este país, ¿no? A ver, voy a dar una cifra para los jóvenes. Para los jóvenes. El dólar más o menos estaba un tipo de cambio en el Ecuador a 5.000 sucres.
O sea, con $1 se cambiaba 5.000 sucres. Se obtenía 5.000 sucres. Claro, ya 5.000 sucres ya es una devaluación descomunal. Pero ¿qué pasa? Tomaron la decisión de dolarizar cuando el dólar ya subió a 25.000. O sea, que eso lo hicieron a propósito, ¿para qué? Para pulverizar el dinero de los ecuatorianos. Entonces, si alguien tenía, por poner un ejemplo, 100.000 sucres, eso eran $4. $4, nada más que eso. Entonces, de esa manera les acreditaron en las cuentas dólares, que era una exigua cantidad respecto de lo que habían logrado acumular en sus reservas de sucres. Doctor, y los bancos ya estaban forrados de dólares, pues. Estaban forrados, siempre lo han hecho. No nos olvidemos que en el Ecuador hubo un gobierno cuando se devaluaba la moneda permanentemente y tenían de ministro de Finanzas un dueño de una casa de cambio. Vea, usted le cuenta eso a una persona de Europa o de un país serio y no le creen. Tiene usted llevar papeles con notario para justificarles que es así. Para decir, no puede ser que sean tan imbéciles en el Ecuador. Esto pasa en el Ecuador, ¿por qué? Porque el pueblo está cazando pajaritos preñados, está en otro patín. Entonces, esto es lo que pasa. Dígame si seguimos con Sonnenholzner. Sigamos con Sonnenholzner. Pronunciará bien, no me gustó mucho la pronunciación. Me parece que falló. Sonnenholzner en algún momento le va a reclamar. Educación superior, incrementar la tasa bruta de matriculación al tercer nivel. ¿Cómo vas a incrementar, Sonnenholzner, si no hay cupos en las universidades? ¿Cómo vas a incrementar? No hay cupos. Aparte de que no hay carreras intermedias, no hay absolutamente nada. Entonces, no hay dinero para todo tipo de cosas y además no existe ni siquiera infraestructura. Porque si se tiene un cupo, por poner un ejemplo, para 300 estudiantes de medicina, no pueden decir vengan 1.000. ¿Y dónde les dan clases y dónde hay laboratorios? No hay. Entonces, incrementar, porque pueden decir cosas lindas como promover programas de becas para la formación del talento humano. Ahí tenemos miles de ecuatorianos becados que están aquí en el Ecuador y con el problema de que no pueden pagar sus becas, porque no hay trabajo. Entonces, si no se dinamiza la economía, esto cae en un saco roto. Entonces, todos los que hablen de becas están orinando fuera del pinche. Porque no digo que no son necesarias, pero si no hay empleo, yo soy muy directo, Jaime. Estamos becando a gente para que después se vayan a trabajar en el extranjero. Es el papelón que hace el Ecuador. Y encima les quieren perdonar todo lo que recibieron para pagar esos estudios en el extranjero. Entonces, ese es el gran problema que tienen. Fortalecer los procesos de compras públicas. Mire lo que dice Sonnenholzner. Fortalecer los procesos de compras públicas de las instituciones de educación superior. Si son autónomas, papito, pues ¿cómo te vas a meter en la Universidad Central del Ecuador o en otra universidad? Peor si es porque ni siquiera dice de educación instituciones públicas de educación superior. Dice instituciones de educación superior en general. O sea, mañana van a decir cómo debe comprar la Universidad Católica. Son instituciones autónomas, no te han contado que son autónomas. Entonces ya son tomaduras del pelo. En el sistema de protección y seguridad social, fortalecer el sistema de protección social y sus capacidades de censo para asegurar que todos los beneficiarios obtengan los beneficios del sistema. O sea, ha sido un problema de censo nomás, Jaime. Pero con censo o sin censo, no hay recursos para fortalecer el sistema de protección social. No los hay. Eliminar incentivos perversos, dice. Ahí sería preguntarle cuáles son los incentivos perversos. ¿Los incentivos que les dan al sector privado o los que le dan al pueblo, que por lo menos algo tiene que caerle en base a un sistema injusto que es el que vivimos? Hay que preguntarle cuántos millones de incentivos tributarios han recibido en estos últimos años. Mire lo que dice aquí: crear un sistema de seguridad social viable y eficiente que alcance a pagar los beneficios prometidos con el apoyo de una contribución fiscal sostenible, presupuestable y predecible. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! No dijo nada. No dijo nada. Pagar los beneficios prometidos, ¿cómo? Con el apoyo de una contribución fiscal sostenible.
Diga cómo, cuándo, cuánto es la deuda, cómo va a pagar. No sé, Presupuestable, parece todo ser es que presupuestable. él quiere como que se abra la seguridad privada, pero no lo dice en concreto, ¿no? Sí, pero más allá de eso es una tomadura del pelo. Pero además viene la pregunta, y en el gobierno de Moreno, del cual fue su vicepresidente, ¿se hizo esta contribución fiscal sostenible, presupuestable y predecible? Se incrementó la deuda con la seguridad social. Mire, esto es hermoso, qué precioso. Sonnenhorner, te pasaste. Establecer un esquema que permita una vejez digna, con el acompañamiento adecuado del Estado al servicio de los ecuatorianos. ¿Qué será ese esquema que permite una vejez digna? Y tal vez sería aumentando los años de jubilación, como lo que pretende Lazo, y que ellos no dicen nada sobre el proyecto este de la ultraderecha, de Augusto de la Torre, de Pablo Lucio Paredes y todos ellos. Doctor, aumentando los años de jubilación. Así se llega a la vejez digna. pero de la Torre dice que están aumentando las aportaciones, no la edad. ¿Nos creen tontos? Pero para aumentar las aportaciones ahí tiene que aportarse en más tiempo. Claro. Y el tiempo es edad. Ese es el tema del Ecuador, que le quieren confundir al Ecuador con juego de palabras. Pero ¿qué dice en temas concretos Sonnenhorner sobre los años de jubilación? ¿Y cómo va a hacer este esquema que permite una vejez digna? Porque si alguien oye, un viejito oye, chuta, vejez digna, me voy con Sonnenhorner. ¿Y qué es la vejez digna? ¿En qué consiste? ¿En qué se transforma? Obras públicas e infraestructura. Activar la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de mantenimiento y repotenciación de la estructura pública. Repotenciar la infraestructura pública. Para el turismo, mejorar la capacidad de gestión de la obra pública. Primero, esto hiciste con Moreno. Se dejaron abandonado todo lo que había de infraestructura. Pues ha terminado destruyéndose. Y segundo, ¿con qué dinero lo piensas hacer? Dejando el crudo del ITT bajo tierra. ¿Así lo quieres hacer? Cultura y patrimonio, mejor no hablemos, que de este hombre ni sabe. Pero todo es paja, recuperar los espacios de cultura y patrimonio, proteger y potenciar el patrimonio nacional, difundir la cultura y el patrimonio. ¿Cómo? Y además, ¿de qué cultura y de qué patrimonio estás hablando? Pero además una cosa, es un país que ni siquiera elabora textos recreando todo lo que es la cultura nacional. Usted vaya, Jaime, a una librería del Ecuador y trate de encontrar libros nacionales. El otro día entré a una librería, la más importante de acá de Quito. Y créame, que menos de la 30ª parte de los libros que se vendían allí eran nacionales. Entonces, ¿dónde estaban esas grandes imprentas que tenía el Ministerio de Educación para convertirlas en un potencial de producir literatura importante para el Ecuador? ¿Dónde están? ¿Qué es para estos candidatos la cultura y el patrimonio nacional? ¿Qué será? ¿Entenderán de esta cosa? Verá lo que nos plantea y pondráse pilas, porque esto Sonnenhorner a usted le va a insistir. En deporte y vida sana, reducir la inactividad física. ¿Cómo reducir la inactividad física? Incrementar la participación, competitividad y cantidad de logros deportivos en atletas ecuatorianos. O sea, paja y más paja. Eje ambiental. Gestión responsable de recursos no renovables como petróleo y minerales. Sí sabrás cómo se gestiona la explotación de recursos naturales como el petróleo técnicamente en el Ecuador el día de hoy. Sabrás. Y cómo se pueden implementar políticas y regulaciones que garanticen la conservación y el uso responsable de estos recursos, como el bosque, agua y biodiversidad. ¿Conoces? ¿O estás generalizando? Y no entiendes el tema. Luego dice mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la utilización de energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Sonó lindo. A ver, ¿cuáles son las energías renovables que quieres utilizar? En una oferta primaria, de energía primaria en el Ecuador, donde el 90% son combustibles fósiles. ¿Cuál dentro de estos son, por ejemplo, la energía eólica, la solar, el biogás y etc.? ¿Cuál es el componente? ¿Cómo participan? ¿Tendrás una idea de lo que es un balance energético? ¿O es nada más que una
una frase. Implementar medidas de gestión de riesgos frente a fenómenos como el Niño. Si no tenemos un dólar para gestión de riesgos, no tenemos un centavo. Le pongo el ejemplo, caso Alausí. Nos cayó el caso Alausí, que es terrible, que ya nos hemos olvidado del caso Alausí. Y el caso Alausí fue predecible incluso, pero no había un centavo. Cuando cayó el caso Alausí salieron con que el gobierno de Lazo, que había que endeudarse con los organismos internacionales para recién a partir de ahí atender a la gente. No tenemos un dólar para un caso de calamidad. ¿De dónde va a sacar el dinero para esto que dice? ¿De dónde lo va a sacar? Fortalecer los canales y mecanismos de participación efectiva de la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas. Quieren eliminar el Consejo de Participación Social y Control Social, al que se tomaron en la época de Trujillo, precisamente para anular la participación social. Entonces, ese es un tema importante. Transparencia y combate a la corrupción, otro eje político, y el trujillato. Doctor, pero ese tema en campaña él ni siquiera lo menciona, pero está dentro de su plan. Está dentro del plan porque tiene que cumplir, pero hay que atacar también al plan, para demostrarle al pueblo de que estos candidatos nos toman del pelo. Entonces, cuando después viene el problema de que, voy a poner un ejemplo, ¿por qué es importante lo que estamos hablando, mi querido Jaime? Porque después viene el problema de que alguien, por ejemplo, quiere hacer una revocatoria del mandato. Entonces dice, ¿cómo le va a hacer la revocatoria del mandato? Tiene que utilizar el plan de trabajo para decirle, vea, esto no cumplió. Por eso es importante ver las pavadas que ponen, para decirle, ¿y cómo vas a cumplir? Porque además, como norma general, que es... Pero ya tenemos una muestra pues, de lo que pasó con Guillermo Lazo. Se planteó 2 revocatorias de mandato, 2 organizaciones o colectivos sociales, pero al final el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral desechó porque no sé si dijo que estaba mal planteada la revocatoria o Lazo estaba cumpliendo con el plan y no se dio, pues. Es que para eso, cuando hablábamos de por qué se toman el poder, por qué cuando usted me preguntó de por qué los ricos quieren tomarse el poder, es precisamente por esto, para tener consejo electoral propio, tribunal contencioso electoral propio, en ese caso, para no permitir consultas que los pueda afectar, que le puedan dar la vuelta política al Ecuador, sino solo permitir las consultas del otro lado, que además le salió el tiro por la culata a Lazo cuando las hizo. Pero viene el tema, o sea, para eso es controlar el poder. Claro. Tener las cortes, tener la Corte Constitucional, tener la Contraloría, la Fiscalía, la Superintendencia. Para eso es la actividad política. Ellos tienen que seguir manejando. El rey desapareció en la institución del manejo integral y absoluto del poder soberano del Estado. Doctor. Cuando le partieron en tres pedazos con la reforma de Montesquieu y apareció la función judicial, legislativa y la ejecutiva. Entonces ahora dijeron, ok, ya no podemos solamente entronizar un rey, tenemos que capturar las 3 funciones, porque teniendo las 3 funciones ejercemos un poder de soberanía. Es un poder de monarquía sobre el pueblo. Doctor, y una muestra de ello es lo que se intentó hacer en estas elecciones del mes de febrero por el tema de la consulta popular. Vino un vocal o vicepresidente del CNE a Guayaquil a decir que había un fraude con el tema de la consulta popular y que ahora ya lo estamos diciendo y lo estamos viendo que también está cuestionando el que no se haya contratado el conteo rápido para las próximas elecciones. Y no entiendo cómo ese consejero, que creo que es consejero, sigue dentro del CNE, quien acusó de fraude las elecciones. A ver, ¿por qué sigue en el consejo? La pregunta que usted se hace no es la correcta. ¿Por qué sigue? Por eso mismo sigue. Porque está ahí para cuidar de determinados intereses. Por eso está allí. Entonces, no es importante cómo se vota ni quién vota, sino quién cuenta. ¿Y usted qué cree? El gran riesgo que se tiene en estas elecciones con un consejo electoral y un tribunal contencioso electoral en funciones prorrogadas. Por eso lo tuvieron Hernán Ulloa.
en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que mire para cualquier lado y deje que prescriban y que sigan en funciones prorrogadas Contralor, Cortes, en este caso superintendentes, defensores públicos, defensores del pueblo y entre cosas. Y en este caso el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, ¿cómo puede ser que estemos con gente prorrogada en funciones? Ellos saben por qué están allí, son cuotas de poder. Recuérdese lo que le dijo Santi, lo que le dijo Marlon Santi a Jaime Vargas, cuando tuvieron una discusión. Y esto está grabado y publicado. Y le dijo, tú la pusiste a Diana Tamay. Eso le dijo, y está grabado. Entonces, eso le dijo Santi a Vargas. Santi a Vargas. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo Vargas pudo haberla colocado a Diana Tamaín en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo? Si él no era miembro del Consejo de Participación para elegirla a Diana Tamaín como consejera del Consejo y después... Pero doctor, es evidente, pues, cuando estuvo Moreno repartieron todo, pues. Repartieron a eso todo. voy. Es que a eso voy, pues, Jaime. Que los que están responden a determinados intereses, pues. Claro, pues. Tospitas responde a determinados intereses. Y todos responden a y si hay un lunar, como si ha habido generalmente uno entre 5, le hacen de lado, le boicotean, no la convocan. Hay una consejera que la tienen marginada. Claro. Me parece que es de apellido Nájera, me parece, sí, si me equivoco. Sí. Elena Nájera. Ya, entonces, de eso se trata. Por eso es que participan, se ponen los ponchos. La gente que no usa ponchos todo el año, se ponen los ponchos para ganar votos. Y cuando llegan, se olvidan de los ponchos. Se olvidan de los ponchos, o sea, se visten de pueblo. Cuando generalmente su ropa es traída de Miami o traída de Europa. Entonces, ¿cómo que los ricos no quieren el poder? Quieren el poder, pero para eso se disfrazan, se camuflan. Para después llegar y desde ahí controlar y se van turnando. Ahora te toca a vos, ahora te toca a ti, te toca a ti, ahí. Y si llega un gobierno de otro estilo, buscan cómo introducirle sus alfiles para que defiendan el proyecto. Entonces el tema es muy claro. Eso, a ver, si nos ponemos a analizar los ejes ya de lo de Sonegorner, nos llevamos hora y media más. Pero ya estamos con pocos minutos nos quedan, doctor. Yo creo que no, ya está allí. Si 8 minutos. Nos dedicamos, nos vamos enteros. Es una brutalidad. El programa de Sonegorner, el plan de trabajo, tiene 69 páginas. Entonces, más bien dígame usted, para el próximo miércoles, ¿cuál sería la persona que elijamos su plan de trabajo? Para el próximo miércoles podría ser Don Villa. Don Villa. Ya, Don Villa, le toca a Don Villa comparecer ante el Tribunal Popular. Listo. Próximo miércoles analizamos en la parte final del programa, como lo hacemos hoy, primero temas de interés nacional, luego el plan de trabajo de Villavicencio. Está muy bien. Para que la gente lo analice. Pero esta es la gente que no se puede olvidar de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer. Pero estos son los puntas de lanza que se separan coyunturalmente para volverse a unir después de la primera vuelta, para de esa manera unirse en contra de cualquier candidatura. Estos son los alfiles. Entonces, ¿por qué viene la pregunta? Porque alguien me puede preguntar y decir, doctor Tandás, ¿por qué tienen que desunirse para volverse a unir si es lo mismo? No, porque no es lo mismo apoyar a un solo candidato y después a ese solo candidato pedirle troncha, sino que es diferente decirle, ¿sabes qué? Yo alcancé el 14% de las votaciones, así es que dame un trozo de la troncha equivalente a lo que yo te voy a endosar, en teoría, te voy a endosar en la segunda vuelta. Entonces van separados para después negociar. Pues el que va a la segunda vuelta dice, ¿cuál fue en este orden? A ti te doy un poquito más, a ti te doy las aduanas, a ti te doy los hospitales, a ti te doy el sector energético, a ti te doy esta otra cosa, lo de aquí, lo de más acá. Los van separados. Pero después se vuelven a unir. Y después se olvidan de lo que se dijeron de Samba Canuta. ¿Recuerde lo que le dijo Villavicencio a María Paula Romo?
el tema de las alcantarillas y todo eso. Y ahora es candidato de ruptura de los 25, que tiene otro nombre. Que no sé si tengo otro nombre, ojo. Construye pero y el eslogan es gente buena. Ojo, una cosita. Y esto pilas, que ustedes también pueden ponerse de acuerdo. El plan de trabajo de Villavicencio tiene la etiqueta de ruptura de los 25 que ya no existe. Ojo. Ahí le dejé un bichito ese rato en la cabeza. Claro. Doctor, y Villavicencio en una entrevista también dijo que en la oficina de María Paula Romo se dio el reparto de los hospitales. Claro, pues que eso ya pasa a la historia. ¿Y cómo es que se juntan ahora? No importa, pues, hijo. En el Ecuador se juntan moros y cristianos con toda la naturalidad. El tema es el objetivo final, es el reparto. Es la troncha. Y si para eso tienen que volverse a pelear, volverse a unir, no importa. Al final lo que importa es el tipo de gobierno que hacen. Entonces estamos en este periodo electoral que es dentro de un periodo electoral es el plan tomémosle del pelo al Ecuador, donde aparecen como salvadores. Prácticamente tenemos algunos candidatos que son Dráculas queriendo manejar el banco de sangre. Entonces ya, ¿qué se puede esperar? Claro. Qué cosas, ¿no? Y yo recuerdo que también dijo que si tenía que embarrarse para reparar una alcantarilla, embarrarse de mierda, también se embarra de mierda. Entonces, ahí fue que salió esa parte que alguna vez comentó usted, que está participando por el partido de la mierda. Claro. Es lo que pasa, claro, ¿no? En la política. Doctor, no sé si tenga algo más. Mire, solamente un temita. En el tema ya del plan de trabajo plurianual. Bajo las leyes actuales, nuestras Fuerzas Armadas, con su profesionalismo y capacidad, se encuentran atadas de manos para poder apoyar en las tareas necesarias para enfrentar el crimen y el delito. Correcto. Entonces es un tema, si no es un tema legal, porque dice que bajo las leyes actuales, las Fuerzas Armadas se encuentran atadas de manos. Entonces es un tema constitucional y no legal. Entonces, ¿cómo lo planteas como un plan de trabajo, un tema constitucional? ¿Por qué no planteaste una enmienda constitucional, recoge las firmas, pero no vengas aquí a quererte lucir? Entonces, todo esto se lo puede ir viendo porque se ve que no tiene sentido. Mire, incrementar la renta petrolera que recibe el Estado a través de la mejora de la gestión del sector petrolero, la recuperación de la producción petrolera y eficiencia en la compra de derivados. ¿Cómo vas a recuperar la producción petrolera si quieres que se archive el crudo del ITT? Y eso lo quiere tu candidata vicepresidente, que fue parte del trabajo con Ivonne Baki, que fue un desastre, porque se buscaba recaudar 3.600 millones de dólares, que era una puchuela. Era una puchuela frente a lo que corresponde al valor del campo ITT. El campo ITT tiene 1.670 millones de barriles de reservas. Y eso son fácil 50.000 millones de dólares. Pretendían recaudar 3.600 millones. ¿Y cuántos recaudaron en 4 años Ivonne Baki junto con Erika, no sé cuántos, la candidata a vicepresidente de Sonnenhorner? ¿Cuántos recaudaron? 13 millones de dólares. 13 millones de dólares en 4 años. Y es un periodo presidencial completo. Y quieres incrementar la producción petrolera. ¿Cómo la vas a incrementar? Con los campos viejos. Con los campos que ya están cayendo la producción, no subiendo la producción. Lo máximo que se puede pedir es que en ese caso se sostenga la producción, pero no que se incremente la producción de los campos viejos, incrementar la renta petrolera a través de la mejora de la gestión del sector petrolero. Si te han contado, Sonnenhorner, que Petroecuador le cuesta producir un barril de petróleo de $17 y que a las petroleras se les paga $36 en promedio por el mismo barril. Sí te han contado. Entonces, ¿cómo vas a mejorar la renta petrolera del Estado? Votando a las empresas petroleras privadas, no renegociándoles los contratos y haciendo que Petroecuador amplíe. Petroecuador debe estar en expansión, no en contracción. ¿Y qué has dicho sobre la renovación de los contratos petroleros en el gobierno de Lazo? La extensión de los contratos petroleros.
¿Qué has dicho? Nada. Entonces, paja, esto que dices, a través de la mejora de la gestión y la recuperación de la producción petrolera y eficiencia en la compra de derivados. ¿Qué es eficiencia en la compra de derivados? No entiendes nada de nada de nada. Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, viene el problema. O sea, ¿qué tenemos como gobierno? O como propuesta de gobierno, ¿qué tenemos? El desconocimiento del sector público. Entran solamente para resolver sus problemas y armar sus negocios. Y para contar, el resto les vale un comino. Doctor, el presidente de la República dice que prefiere gobernar 6 meses en el purgatorio que 2 años en el infierno. Bueno, sí debe ser un infierno para él con su desconocimiento. Yo me pongo a pensar, un pobre hombre que vendía perfumes hace muchos años y que luego de la mano de Danilo Carrera lo convirtieron en un magnate de los bancos. Y de pronto le ponen a manejar un gobierno, un ejecutivo. Caramba, si para estos que son avispados les cuesta trabajo, realmente para Lazo. Realmente para Lazo. Lazo no ha sido un dechado de inteligencia ni de capacidad. Entonces, claro, está en el purgatorio, según él. Pero en el purgatorio está haciendo diabluras, porque está intentando meter leyes. Ya le votaron por lo menos la ley de zonas francas. Pero ahí tiene un sistema, que esto se utiliza en la política. Va metiendo proyectitos que aparentemente no son controversiales, como el último que acaba de meter, que se perdonen, se condonen deudas de educación superior, etc. costos. Entonces le va metiendo cosas que pueden pasar. Y de pronto viene el batatazo y le mete una de esas terribles, como fue el tema de zonas francas. Entonces hay que estar atentos, porque este hombre hasta el último quiere dejarlo enlodado al país. Doctor, en el tema del Banco del Pacífico ya no tiene chance o todavía tiene chance a que lo pueda vender este gobierno. Vea, otro tema que no le hemos visto de este gobierno. Se está volviendo una costumbre, pero que es una violación al espíritu de la contratación pública. O sea, usted, por ejemplo, gana un concurso, para lo que sea, una telefónica, gana Claro, se instala en el Ecuador. Le firma un contrato por 20 años, pongamos un ejemplo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que en 20 años tiene que usted volver a licitar, porque la contratación pública no puede nacer de la discrecionalidad. La contratación pública tiene que nacer de los concursos, y concursos no amañados, sino bien hechos. Pero ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Por ejemplo, caso de las telefónicas. Salen y dicen, estamos renegociando el contrato, ¿y a cuenta de qué están renegociando? O sea, ¿por qué tienen que mantenerlo al contratista? ¿Por qué? Si lo que primero tenían que haber armado las bases del nuevo concurso al que puede volver a concursar el contratista. Pero ya terminar ese contrato. Y viene el tema de la reversión de los bienes, porque al finalizar un contrato, los bienes afectos a una concesión revierten al Estado sin costo alguno. Pero armar un nuevo concurso. Entonces se ha vuelto una costumbre en el Ecuador, y ya nadie la discute, salvo Augusto Tandazo y tal vez son muy pocas personas más. Que es la siguiente. O sea, termina un contrato petrolero, renegociemos. Oye, primero devuelve al Estado porque de pronto la CNT lo puede asumir. Y van a decir, es que no tiene plata. ¿Cómo que no tiene plata? Tiene plata con las tarifas que cobran, pues. De ahí sale el Kushki para poder... ¿O que creen que las empresas privadas vienen a hacer filantropía? Vienen a meter dinero de su bolsillo y no lo recuperan nunca. ¿Acaso no puede hacer lo mismo el sector público? ¿Por qué piensan que, por ejemplo, la CNT no puede hacer lo mismo? Ya están renegociando los contratos con Movistar y con Claro. Pero doctor, una muestra de ello es lo que decíamos hace un rato, el Banco del Pacífico, bien administrado, es del Estado, pero lo quieren vender, lo quieren desaparecer. Pero aquí viene un tema importante, porque yo lo que intento con mis entrevistas es que el pueblo adquiera herramientas de análisis para que después solo analice las cosas. Miren, ¿cuál es la política mediática, medios de comunicación? ¿Qué están vendiéndole a la oreja de las personas? Que si en el pasado se le pidieron más de $600 millones a Movistar y Claro para los contratos, que hoy ya no sería el momento de pedirle,
porque la inversión en nueva tecnología es muy cara. Entonces estamos en momento de época de vacas flacas, que lo venden así del sector telefónico, para que la gente capte y diga, hay que darles más privilegios y más beneficios en la renegociación de los contratos. Entonces, arman unos shows indecentes en los medios tradicionales. Lo vemos los dos preparados, las dos personas, entrevistador y entrevistado, preparados para lograr un producto final, que es cuentearle al país. Entonces, Lenin Artieda entrevistando a Alberto Acosta Burneo en esta semana sobre el tema de la renegociación de los contratos con las telefónicas. Y si usted lo analiza, por favor, es fácil verlo, pongan contacto directo y 15 minutos vean esa entrevista. Y ustedes se van a dar cuenta que están defendiendo los intereses de la renegociación. Que salga cuanto antes, que las hagan rápido, que no pidan mucho el Estado, porque ahora está a la baja, porque hay que hacer muchas inversiones. Y están tras eso, que se renegocie. Porque en el fondo, en estos medios de comunicación, se hace lobby, se venden facilidades, se venden ideas para que la gente mañana sale un titular. Doctor. Gobierno renegoció el contrato con Claro y con Movistar y la gente dice, sí, es lo normal. Si ya nos lo dijeron en Coavisa. No, armen concursos, porque lo que no es mediante concursos transparentes y lo que es discrecional, eso es corrupción. Doctor. ¿O que creen que la corrupción es solamente otras cositas por allí? Y estos medios que tienen una concesión de frecuencia del Estado no ponen voces disidentes, que deberían de obligarlos. No van a poder nunca, pese a que la Constitución dice que la información tiene que ser plural. Entonces no lo invitan. ¿Cómo lo van a invitar para que les bote abajo la estantería? No lo van a invitar nunca. Ellos seleccionan. Y por último, si a alguien lo invitan, porque no tienen más remedio, pero no lo dejan hablar y le botan las preguntas más capciosas para tratárselo quedar mal en Y por último lo botan del estudio, al aire. Pero claro, o sea, vea, Lo que hizo Carrión hace algún tiempo. No le gustó quien estaba hablándole en ese momento, te me vas, le dijo. Claro, es el sistema, que yo los conozco, como decía alguna vez Martí sobre Estados Unidos, conozco al monstruo y viví en sus entrañas, decía. Yo conozco los medios de comunicación, he estado en todos ellos, yo sé cómo se manejan. Son un puntal importante para sostener el sistema, como se dice vulgarmente. Y el sistema son muchas cosas, también es el sistema de contratación, es inducir a la gente a pensar equivocadamente, es apadrinar candidaturas, ¿cierto? Ellos son parte. No, pues y también está la pauta ahí, incluida. Está la pauta y ellos pertenecen al mismo sector, comen en el mismo club. Ustedes saben, Guayaquil, dónde se come. Además, con que no entra otra gente al Club de la Unión. Entonces usted sabe dónde se come, dónde se reúnen y todo eso. Ahí donde alguna vez... Apóyame que después hablamos. Ahí donde alguna vez entró Carlos Julio Arosemena. Mucha gente sí sabe lo que pasó ahí. Sí, pero Carlos Julio Arosemena entró, acompañado de dos personas que sacó de un cabaret. Ojalá no digan que estoy ofendiendo a los guayaquileños con esto o a las guayaquileñas, porque a veces me desfiguran las cosas. Y se asomó y el guardia le dijo, perdóname, mi doctor, pero no puedo dejar entrar con esas personas de dudosa reputación. Y entonces Carlos Julio Arosemena le dijo, ¿cuál dudosa reputación? Si ellas son tal por cuales, dijo el nombre exacto. Claro. Las de dudosa reputación están adentro. Qué anécdota que vivió Carlos Julio, ¿no? Y la gente que estuvo allí. De esas hay algunas de Carlos Julio. Doctor. De esas hay algunas de Carlos Julio Arosemena. Por ejemplo, un guayaquileño ilustre, hermoso. A pesar de que tenía sus vainas, pero a veces tenía vicios. Y cuando le dijo Diego Kendo a Carlos Julio, ¿cómo andan sus vicios?, le dijo. Y Carlos Julio le respondió también, ¿no? Claro.
Pero no solo eso. Mire, había en Guayaquil un peluquero que le encantaba hablar, pero le encantaba hablar. Porque así son además con un plato tan fuerte como tenerlo acá los Julio. Entonces, medio lo vio entrar, ya se puso feliz el peluquero, ya ahí le voy a preguntar cómo está la política, qué pasa acá, qué sucede. Entonces lo sentó, ese aparato para que no le salte el pelo, esa toalla o lo que sea. Y cogió ya las tijeras y se le acercó y le dijo, doctora Rosemena, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y Carlos Julio lo quedó viendo y le dijo, en silencio. No quería hablar ese día. Claro, pues en silencio, o sea, no, en silencio, no es que me cortes poquito bajo del lado de acá, no, no. ¿Cómo quiere que le corte? En silencio. O sea, Carlos Julio era de las anécdotas. Ganas de hablar. Un guayaquileño. Doctor, quiero agradecerle. Hay otras anécdotas hermosas. Una la viví yo y con esta me despido. Averroes Bucarán presidía la Asamblea Nacional, presidía el Congreso en ese entonces. Y ha visto que siempre al lado del presidente hay un teléfono. Hay un teléfono porque a veces lo llaman, le comunican alguna cosa. De ahí también se dice como, ve, haz algo porque están planteando tal cosa. Recuerda el tema de Elizabeth Cabezas. Entonces tenía el teléfono al lado. Y Jaime Nebot quería hablar. Y ya estaba comenzando a hablar. Y a Averroes Bucarán le pasaron el teléfono y estaba hablando. Y entonces se molestó Jaime Nebot y le dijo, señor presidente, respéteme, usted no me está escuchando. Y Averroes Bucarán le dijo, abogado Nebot, tranquilícese, cálmese, que la una oreja es para escuchar lo que me están hablando al teléfono, la otra oreja es toda suya. Yo coincidencialmente estaba en el Congreso de momento. Buena anécdota, doctor. Hay muchas, pero en todo caso, gracias por la entrevista. Un saludo a todos, gracias a Carlita que debe estar dando clases y gracias a la gente que se conectó. Nos estamos viendo el próximo miércoles y analizaremos el plan de trabajo de Fernando Villavicencio. El doctor Augusto Tandazo aquí en el programa Los Especialistas, en el análisis de la semana.